Hola, buenas a todos. Vamos a comenzar con esta clase de campo eléctrico y distribuciones de carga para continuar con nuestro curso de teoría electromagnética. Vamos para allá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar ahora? Nosotros ya habíamos estudiado la ley de Coulomb, donde nos permite encontrar la fuerza eléctrica que hay entre dos cargas. Si nosotros recordamos, podemos tener varias cargas distribuidas en el espacio y cada una de ellas va a ejercer una fuerza que está representada de esta manera. Es decir, la fuerza total es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza enésima. Es decir, todas las fuerzas de todas las cargas que están en el espacio. Esto lo escribimos igual a 1 sobre 4pi por epsilon sub 0, donde este término que tenemos aquí, ese 1 sobre 4pi epsilon sub 0, no es más que la letra K o la constante K, la cual seguramente muchos han visto en sus cursos de física 3 me parece, en lo que es a nivel preparatoria, o dependiendo de qué país estén, pero generalmente es un término que se ve a nivel bachillerato. Y yo creo que todos lo han visto. Bien, aquí lo usamos de esta manera porque nosotros estamos ya tomando lo que es la mayor cantidad de cifras para poder obtener un resultado más exacto. Entonces, una vez que ya consideramos esto, sabemos, por la ley de Coulomb, que la fuerza total es igual al producto de las dos cargas dividido entre el cuadrado de la distancia que las separa. Por eso tenemos Q1 por Q entre R1 al cuadrado, que va a ser la distancia que va a haber entre la carga y la carga Q. ¿Ok? La carga Q1, la carga Q2 van a ser cargas de prueba. ¿Ok? La carga Q mayúscula que estoy poniendo aquí, que estamos representando, va a representar a la carga que tengo en el espacio. Las otras dos cargas, que son representadas por una Q pequeña, una Q minúscula, son cargas de prueba. ¿Ok? ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver a continuación. Ya tenemos esto. Ahora, si nosotros lo expresamos de otra manera, podemos factorizar el valor de Q. Y tenemos lo que estamos viendo a continuación. Es decir, tenemos Q sobre 4pi epsilon sub 0 multiplicando a Q1 sobre R1 al cuadrado, obviamente con su dirección, que es lo que representa el vector unitario R1, esa R con ese gorrito de fiesta, vamos a decirlo de esa manera, más Q2 sobre R2 al cuadrado por R2. Igual, vector unitario, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos manejando cantidades vectoriales. Siempre que tengamos una cantidad vectorial, es importante considerar la dirección representada por ese vector unitario. ¿Para qué nos sirve el vector unitario? Para representar la dirección del vector, en este caso de la fuerza. Entonces, perdón, ya tenemos esto representado. Entonces, ahora, ¿de qué podemos representarlo? ¿De qué otra manera? Si nosotros tenemos esta carga Q, que representa nuestra carga grandota, y estas cargas Q pequeñas que representan nuestra carga de prueba, nosotros nos podemos preguntar, ¿es necesario tener esas cargas de prueba en el espacio para poder conocer el valor o bueno, la existencia de un campo eléctrico? Obviamente no. No necesitamos estas cargas de prueba, porque como lo dice su nombre, son cargas de prueba que solamente están para poder ver la presencia del campo eléctrico en el espacio. Nosotros no necesitamos tener una carga ahí en el espacio, más que para conocer ciertos valores. Pero ese campo eléctrico siempre está presente. Si nosotros, por ejemplo, tocamos una esfera eléctrica o un generador de Van der Waals, que es esa esfera eléctrica grandota que muchos han visto, y se dan cuenta como que hay un fenómeno en el cual los cabellos se levantan. ¿Esto a qué se debe? A la carga estática que tiene dicha esfera. Y también muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros frotamos algún objeto, por ejemplo, nos quitamos la ropa, escuchamos un sonidito. Ese sonido se debe a la carga estática. Entonces, ¿es necesario tener una carga de prueba en el espacio? Depende. ¿Depende de qué? Depende prácticamente de lo que queramos conocer, pero el campo eléctrico siempre va a estar presente. Entonces, ¿cómo vamos a definir el campo eléctrico? Vamos a tener que la fuerza eléctrica es igual a Q por el campo eléctrico. Es decir, todo ese término que tenemos representado en esta parte, esto que tenemos aquí, no es más que el campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra carga Q que estamos teniendo multiplicada por el campo eléctrico. El campo eléctrico siempre va a estar presente. ¿Cómo podemos imaginar ese campo eléctrico? Bien, ahorita vamos con ello. Podemos representar ahora, si nosotros tenemos un conjunto de cargas, pues nada más hay que sumarlas. Es decir, vamos a tener lo siguiente. E, como dije, se representa como el campo eléctrico.
como esta E mayúscula con una línea arriba que representa un vector. Entonces, podemos escribir que el campo eléctrico debido a un conjunto de cargas no es más que 1 sobre 4 pi por epsilon sub 0, que es el valor de la constante K, multiplicando a la suma de todas esas cargas que tengo en el espacio, ¿ok? Todas esas cargas puntuales que están en el espacio. Ahorita estamos hablando de cargas puntuales porque solamente estamos considerando un punto. A continuación vamos a ver todo lo que son distribuciones de carga porque obviamente vivimos en un mundo de 3 dimensiones. Si hay un mundo de 4 dimensiones, bueno, que se preocupen de eso, todo lo que son los físicos que viven en 4D o en 5D, etc. Entonces, tenemos esto. Tenemos esta parte de aquí representada como una sumatoria, es decir, aplicando un principio de superposición para poder sumar todas las cargas que tenemos. Entonces, si nosotros queremos ver una carga de una forma más visual, pues imaginemos esto como una carga positiva. ¿Cómo van a ser las líneas del campo? Las líneas del campo van a estar así, hacia afuera. Ok, si nosotros ponemos una carga afuera en esta ubicación, ¿qué es lo que va a experimentar? Una repulsión. Obviamente si tenemos que es una carga positiva. Estamos tomando como ejemplo una carga puntual positiva de prueba, ¿ok? ¿Qué pasa si esto tiene un signo negativo? Obviamente las líneas van a ir hacia adentro y la carga puntual de prueba se va a sentir atraída, ¿ok? Entonces, esto que tenemos aquí son las líneas de campo eléctrico. Dichas líneas realmente no existen, o sea, no es como que realmente exista, sino que son una entidad que se ha usado para poder representar de una forma más fácil de entender lo que es la presencia de un campo eléctrico. Estos tipos de líneas se usan mucho para este tipo de temas, para poder visualizar lo que son las líneas de campo eléctrico, así como también existen las líneas de campo magnético que se verán más adelante en el curso. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos esto entendido, vamos ahora a ver las distribuciones de carga, que son las siguientes. Nosotros tenemos a Pikachu, vamos de nuevo con él, porque es un Pokémon muy conocido y porque es un personaje que pues obviamente es tipo eléctrico y va a tener una carga, ¿no? Vamos a tener que tiene una carga. Ahora nosotros imaginemos que tenemos una línea, imaginemos esto, una línea que nosotros podemos trazar en cualquier lado. Ahora imaginemos que Pikachu está totalmente reducido a un punto, como lo estamos viendo ahí, este pequeño puntito que es Pikachu, y vamos a tener obviamente un diferencial de L. ¿Por qué? Porque estamos tomando un segmento de esa línea, es decir, únicamente un segmento. No estamos tomando toda la línea completa, estamos estudiando únicamente un fragmento de esa línea, un diferencial de la línea que está representado por L, dL. Entonces vamos a tener un punto en el espacio donde vamos a ubicar o bueno, calcular lo que es el campo eléctrico en esa parte. Obviamente tenemos un vector R que apunta en esa dirección. Entonces, vamos a tener ahora el siguiente caso. Vamos a ver ahora lo que es una carga superficial. Tenemos a Pikachu ya un poquito más en 2D. Ya no está aplastado y compactado como anteriormente lo vimos. Y vamos a tener una superficie, un área. Imaginemos como si esto fuera una cobija con un estampado de Pikachu. Vamos a tomar un elemento diferencial de esta parte, de esta cobija. Vamos a tener una línea, otra vez un vector que va a estar señalando un punto en el espacio, un punto P, con un vector unitario, un vector R. Y vamos a tener lo que es un diferencial de área, ¿ok? Este diferencial de área va a ser un pequeño fragmento. Es como si nosotros tomáramos la cobija, tomáramos unas tijeras y cortáramos un pequeño cuadro de esa cobija. A Pikachu, que lo tenemos ahí, ¿no? Lo cortamos. Esto va a ser un diferencial de área. ¿Por qué? Porque estamos estudiando únicamente un segmento. ¿Ok? Un segmento pequeño. Es como lo de la línea, que estudiamos un pequeño fragmento de línea, aquí estamos estudiando un pequeño fragmento de área. Entonces, ahora, ¿qué pasa en el caso tridimensional? Aquí ya Pikachu ya está más gordito, ya se ve más tridimensional, ¿no? Ya lo que es prácticamente en la realidad, aunque obviamente Pikachu no es real, pero bueno. Vamos a tener ahora un elemento volumétrico representado por este cilindro. Entonces, vamos a tener exactamente lo mismo, vamos a tener un punto P en el espacio, vamos a tener un vector R, que de hecho no sé por qué le puse un sombrerito de vector unitario, de hecho debe haber sido representado con la línea arriba, pero bueno. Tenemos este Pikachu que está aquí en este cilindro y vamos a tomar una porción de ese cilindro. Imaginemos que este cilindro es un pastel, agarramos nosotros una rebanada de dicho pastel, vamos a tener un diferencial de volumen. Esa rebanadita de pastel con Pikachu estampado, bueno,
no estampado, sino vamos a tomarlo como si fuera un conjunto de Pikachus, todo ese volumen, y tomamos un Pikachu exclusivamente, entonces va a ser un diferencial de volumen. Y ahora, ¿para qué nos va a servir esto? ¿No? Se preguntarán muchos, porque obviamente todos nos preguntamos para qué sirve esto, ¿no? Entonces, ya que tenemos un elemento diferencial, si ustedes recuerdan, en la parte de cálculo, si llevaron cálculo multivariable, recordarán muchos de ustedes que hay integrales de volumen, integrales de distintos tipos, integrales superficiales, integrales de línea. Vamos con ello. Entonces, vamos a tener que este elemento, en este caso para DL, este Pikachu de aquí, vamos a tener que esto va a ser igual a un diferencial de carga. ¿Por qué? Porque no es la carga completa. La carga completa la tiene la línea. Entonces tenemos ese diferencial de Q que va a ser igual a lambda. Lambda por DL. ¿Ok? Si nosotros simplificamos esa expresión, lambda va a ser igual al diferencial Q entre el diferencial de longitud. Y eso es lambda. Ya despejando esto. Y si nosotros vamos ahora con la parte superficial, antes de pasar con eso, si nosotros integramos esta parte para poder conocer todo lo de aquí, porque recordemos que estamos hablando infinitesimalmente, si nosotros sumamos cada uno de esos segmentos de línea que componen a toda la línea en total, entonces vamos a tener lo que es el valor de K, que es esto de aquí, que va a multiplicar a la integral, que va a multiplicar a lambda por DL sobre R cuadrada. Y esto por un vector unitario que está representando la dirección. Aquí tenemos lo que es el campo eléctrico debido a una distribución lineal de carga. Ahora, en el caso de una distribución superficial, pues vamos a tener el diferencial de Q, que va a ser igual a la letra minúscula sigma por un diferencial de área. Y entonces, si nosotros aplicamos el mismo proceso de integración, vamos a tener que el campo eléctrico va a ser igual a lo mismo que teníamos arriba, pero únicamente va a cambiar esa distribución de carga que tenemos. Entonces va a ser sigma por un diferencial de área, porque ya no estamos hablando de líneas, ya estamos hablando de áreas. Es decir, ya estamos considerando una longitud y un ancho. Y obviamente con su respectiva distancia r al cuadrado por un vector unitario. Y ahora vamos a tener lo que es un diferencial de carga que va a ser igual a la letra griega ρ, que multiplica un diferencial de volumen. ¿Por qué? Porque estamos tomando, como dije, un pequeño fragmento de ese pastel. En este caso, un pastel puede ser, o puede ser, imaginemos que ese volumen está compuesto de varios Pikachus pequeñitos, infinitesimalmente pequeñitos, que estamos sumando. Si nosotros lo integramos, que no, la integral no es más que una suma de todos esos elementos infinitos, vamos a saber que va a ser igual al valor de K que multiplica a ρ, que integra a ρ por la multiplicación del diferencial de volumen entre R al cuadrado. Y esto con su vector unitario. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ya tenemos lo que es el campo eléctrico para una distribución de carga lineal, el campo eléctrico para una distribución de carga superficial y el campo eléctrico para una distribución de carga volumétrica. ¿Ok? Hay muchos libros que pueden representar de distintas maneras estas literales, pero para una forma más sencilla de comprenderlo, pues simplemente utilizamos lo que es lambda, sigma y ρ. Siempre que veamos lambda va a ser una distribución de carga lineal, siempre que veamos sigma va a ser una distribución de carga superficial y si vemos ρ va a ser una distribución de carga volumétrica. A veces esta ρ puede ser la letra griega tau, que es una letra como una T pequeñita que seguramente muchos habrán visto en lo que es el cálculo de, por ejemplo, de un momento en algún objeto. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos esto, ya podemos conocer todo lo que son las bases de las distribuciones de carga, lo que es el campo eléctrico en sí, y posteriormente vamos a ver lo que son problemas para su posterior análisis y estudio. Cabe recalcar que para estudiar esta parte es importante conocer lo que es integrales de superficie, integrales de línea, integrales volumétricas, porque a veces se pueden poner un poquito feas. Más que nada estas integrales son las más feitas que se ven en esta parte. Pero cuando entremos con la ley de Gauss van a ver que es mucho más sencillo poder integrar de una forma más sencilla, más compacta con superficies simétricas. Pero bueno, eso ya lo veremos en su momento. Espero que les haya quedado claro toda esta explicación. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.